Okay. Welcome, everyone. This is Tatiana Mahoney, Director of Family and Community Engagement, with Lourdes Heredia, and we are bringing you the news bulletin for April 5th. Buenas tardes, gracias a todos por estar con nosotros para el boletín informativo de el 5 de abril. Okay, so I just want to point out that this is recorded. Okay, so here's what's on the agenda. We're talking about safety. I have important information, attendance, important dates, readers are leaders, IAL Fund, DOE Survey, and community opportunities. En la agenda de hoy vamos a hablar de información de seguridad, de asistencia, fechas importantes. Nuestro segmento de los lectores son líderes, divirtiéndonos en IAL, encuesta de educación y oportunidades en la comunidad. So here's the news that we have of safety. After the incident, we went through all the drawing board to see how we can keep our kids safe and considering the environment throughout the country. We decided for next year to have scanners, and these scanners, as you can see, they're not like the other ones that are, we didn't want the students to feel like they're coming to a place where trouble is around, but more like to feel welcome. We want to make sure that the environment is very welcoming to our students, and they know that here they come to learn, and it's a place of excellence. So we opted for this type of scanners that are used in a lot of entertainment venues, sports venues, and as you can see, the students go through and they have image where anything that is metal or it detects any metals, as well as any objects that they shouldn't be. So they also look into vapes or anything that is not good for them. So and then if they find it, well, of course it's taken away. So in the meantime, we have acquired these ones that we will start implementing, but of course we still have to get all the staff trained to use these ones. And as you can see, these are things that I also use in a lot of venues and detects metals. Before we start using, even though we already placed that order, before we use that, we have been doing daily, every day, back checks in a randomized way. So sometimes the students are checked every fourth student, or every certain grade, or just a group of students that they just selected randomly. But every day we do a back check. And this is all at the high school. At the middle school, we also do randomized checks. Again, nobody knows when those things are going to happen. In the high school also, we have two lanes. One is for students who are ready to go. That means that they have a full uniform, they have their IDs, and they have everything that they need ready to learn. So they are professionally coming into the school. And in another lane, they're the ones who maybe they forgot their ID, or forgot to wear the right pants, or forgot to bring the polo. And therefore they will be changed. So we give them all the materials, all the alone uniform, and or if they forgot to bring their pouches for their cell phones. As you remember, we are a cell phone free school. So we also make sure that if they broke the pouch, or they're having any metal to unlock the pouch, we also look for those things.
Ok, vamos a hablar ahora sobre seguridad, unos de los cambios que hicimos después de aquel incidente y viendo el ambiente nacional. Hemos mirado y también escuchando a los padres de cómo tener a nuestros estudiantes más seguros. Entonces, optamos por estos detectores de metales que, como ustedes ven en la imagen, escanean todo el cuerpo y se usa mucho en lugares donde hacen presentaciones de músicos, cantantes o deportes, conferencias grandes. Y el asunto que queremos que nos preocupaba era de que los detectores de metales que hay para escuelas generalmente muestran como un ambiente, como que oprime. Y lo que queremos es que los estudiantes se sientan que es un lugar, su escuela es un lugar de excelencia, en que se espera liderazgo de ellos y que se espera muy buen comportamiento. Y por eso pudimos optar por este aparato de escaneo. Y como ustedes ven cómo funciona, eh, um, los escanea el cuerpo y en una imagen sale cualquier metal o cualquier objeto que no sea cuaderno o lápiz y lo están mirando, incluyendo el vapeo, las pipas de vapear sí, objetos como imanes que a veces quieren usar para desactivar sus bolsitas de Yonder. Todo esto estamos asegurando que esto es lo último en detectores de metales y es a lo que hemos optado. Mientras tanto, esto lo va a hacer para el próximo año. Mientras tanto, estuvimos adquiriendo y estamos adquiriendo estas varitas que la ven aquí, aquí donde estoy señalando, de Centec y escanea el cuerpo. Entonces, una vez que las tengamos y esté en nuestro personal equipado entrenado para usarlas, entonces se van a usar. En sí, mientras tanto, nuestro equipo de operaciones está revisando todas las mochilas todos los días al azar. O sea que puede ser que digan, hoy vamos a chequear cada 5 estudiantes, pase el sexto es el que vamos a chequear, o el cuarto vamos a chequear, o vamos a chequear todos los de 10º grado, 11 grado, por grado, o todos de esta consejería, o lo que sea, todo es al azar, o sea que los niños no saben cuándo es que a ellos le toca ser revisada su mochila y le están chequeando todo completamente. En este momento tenemos 2 filas. Una fila es de entrada para los niños que vienen completamente listos para estudiar. Eso quiere decir que vienen en su uniforme completo, con su polo, sus pantalones caqui o azul marino, con su mochila, su bolsita de Yonder, bien profesionales para aprender con su ID, su identificación. Están listos y la otra está con una fila para aquellos que no le faltó algo de esas cosas. Entonces, si le faltó, por ejemplo, el polo o algo, pues entonces nosotros tenemos aquí uniformes para que ellos se cambien, le prestamos eso, le decimos que se cambie, cosa de que se vea que ellos recuerden que aquí se tiene que estar comportándose como esos líderes que son y que recuerden que ellos son líderes y que se tienen que comportar como tal. Así que esos son los sistemas de seguridad en la escuela secundaria. En la escuela intermedia también se hacen revisos de mochilas, pero más de forma al azar. Y claro está, se le está de nuevo a los séptimo y octavo grado, se le está poniendo las bolsitas para que desactiven los teléfonos. Si están cogiendo de nuevo el teléfono y lo están usando y se sabe que no debían usar, entonces estamos diciéndole que los padres sean los que vengan a recoger el teléfono.
Entonces, es muy importante, nosotros habíamos enviado mucho antes una lista de todos los padres, le dijimos que por favor nos avise si su hijo tiene teléfono para nosotros estar bien trabajando unidos, porque a veces hay niños que dicen que no, yo no tengo teléfono, mi mamá no me permite el teléfono y mientras tanto lo están escondiendo. Entonces, eso es muy importante de nosotros saber que de nuevo tener una buena comunicación entre los dos. And again, we also had sent you early on a survey to find out who has a phone or who doesn't, because sometimes kids say, oh no, I'm not allowed to have a phone, but then they do and they hide it. So that's why it's so important for us to be working together as a team to make sure that things are working well. And the other thing is, because of the prevalence of things that the culture says is good or it's okay, which is like substance use or vaping. We brought in an expert from Boston Hospital, and he's coming in April 17 and 24 at 12 p.m. And please mark your calendar and make every way to attend. This is amazing doctor, and Boston Hospital is at the helm of working at the White House to change the way that advertisers and companies who promote smoking, the way they're targeting our kids. The same thing with substance use and how close they are, the selling of these substances close to schools. So as you know, our family council has been advocating with parents who have been concerned about the vans that have been selling marijuana near our school, and have done amazing job in getting those trucks removed or just advocating with the police, but they're relentless. So the best prevention is for us to equip our children and as to what it does to the brain, and really for us to be aware, because sometimes even doctors who are therapists, they don't even know of all the things that is damaging the brain, because not enough information is being shared. So we are, as a leader, we want you to have the latest information on the use of vaping and substance use and what it does to the developing brain, so that you can strengthen your children and let them know and how to advocate and become those advocates for children. Ok, la otra cosa que quería recalcar en parte de la seguridad es el trabajo maravilloso que ha hecho el Consejo de Familias en abogar porque se quiten y se eliminen esos vanes de que venden marihuana, y también todo lo que han hecho con el Alvin Bragg, con la comunidad, los mismos niños que han abogado en la comunidad, y más sin embargo, con todo lo que han hecho, llamando al 311 y quejándose y todo, aún así, en este país el Dios es el dinero. Y entonces es por eso que seguimos abogando por nuestros niños. Y les tengo muy buenas noticias, y es que el 17 y el 24 de abril, que son los lunes que venimos, el 17 es el primer lunes que venimos después de las vacaciones, a las 12 del mediodía, por favor, marquen su calendario. Tenemos un invitado especial del Hospital de Boston de niños, de pediatra de niños, que son los que el Hospital de Boston ha estado a la delantera abogando por los niños, los médicos de ese hospital, con la Casa Blanca, para que las compañías que hacen estas pipas de vapeo y los legisladores que están haciendo leyes para el uso de marihuana cambien las leyes, cosa de que no atraigan a los niños, porque ellos
usan la misma fórmula que usaron para la nicotina en promover este tipo de sustancias y como si fuera lo más chévere, como si fuera lo que más calma con la ansiedad. Si uno tiene ansiedad, si tiene ADHD o lo que sea, dicen, oh, no, esto lo va a ayudar a calmar y mientras tanto están perjudicando a nuestros niños. Así que es muy importante para nosotros que informemos bien a nuestros hijos de lo que está en verdad haciendo esto a sus cerebros, y por eso les invito a todos y a sus amigos, a su comunidad, y no solo ustedes, sino que compartan que este lunes 17 de abril y 24 de abril va a venir este médico para de nuevo dar una gran información y podamos empoderar a nuestros hijos y no nos dejemos llevar por esas organizaciones de o compañías que lo que quieren es que nuestros niños sean adictos a estas sustancias y lo malo que le hace. Así que por favor, esto va a ser por Zoom y los invito. Okay, so now let's talk about attendance. Just a reminder, our goal is 95%. And middle school, I always go over the previous week. And for middle school, we had a 93%. And athletes had 96%. High school, we had 89%. Athletes, 92%. And I just wanted you to know that when students who were absent about once a week during the first semester, but if they commit to excellent attendance and miss only 1 or 2 days total during the second half of the year, the graduation rate is predicted to increase by 77%. O sea, it jumps up. And I just want to let you know that from now, after the break, till the end, till June, please make every way possible, unless it's for medical reasons, obviously, to not miss any school. If you have any appointments or anything, to do it after school, especially Wednesdays when we leave early, because we have the ELA, the math, the science, the Regents exams, and the students need to be prepared. And to do so, they need to be present for us to help them be prepared. La otra cosa es que yo siempre estoy revisando la asistencia y les doy a usted un reporte de la asistencia de la semana anterior y lo que tenemos en la escuela. Recuerden que la meta de nosotros es 95%. La escuela intermedia tuvo un 93%, los atletas de la escuela intermedia tuvieron un 96%, de la secundaria tuvimos un 89% y los atletas tuvieron un 92%. Y lo que quería decirles es que si algo muy importante que es que a veces uno dice, bueno, ya faltó que siga, eso no importa, pero no, cuando los estudiantes que estuvieron ausentes aproximadamente una vez por semana durante el primer semestre, que eso es bastante, una vez por semana es bastante, pero si se comprometen a tener una asistencia excelente y pierden solo 1 o 2 días el resto del año, entonces se prevé que su tasa de graduación aumente un 77%. O sea que todavía es posible que ellos se gradúen a tiempo. Recuerden que llegan ya los exámenes de inglés, de artes del lenguaje, de matemática, de ciencia y los de regentes. Y los estudiantes tienen que estar en la escuela para que nosotros lo podamos preparar, para que nosotros le podamos dar toda la información, porque ellos solos no van a poder aprender. Así que es muy importante que, por favor, si tienen alguna cita médica, que la hagan después de la escuela y no vayan a hacer paseos que no tengan que ver con nuestros horarios. Okay, so let's go to PSW. Just a reminder that today there is no PSW. Dismissal for all the students is at 1 p.m. However, if you sign a permission slip to go to the trampoline park, then the instructions were included. And that meant that you were supposed to sign a waiver, because if without the waiver, the park doesn't allow the children to jump. And without the waiver, they are not going in. So that means that your child is not going to the park. They're not going to take them just to watch. So they're not going.
And the expected time of arrival is 4:30 p.m. So please pick up your child then around that time, depending on traffic. But if you have any questions, the number is 917-968-0124. And again, because there is no PSW today, you do not think that the time is going to be later. It is a Wednesday, usually it's 4 o'clock. It's expected to be 4:30 at the latest, but call them if anything. De información, les recuerdo que hoy no hay programa después de la escuela que se llama Play Study Win. La salida para todos los estudiantes es a la 1 de la tarde. Ahora, si usted firmó el papel de permiso para que su hijo vaya al parque de trampolines, ellos le mandaron instrucciones y ese parque exige que haya una exención. Eso quiere decir una firma que diga, si algo le pasa a su hijo, usted no va a poner demanda y eso es cosa suya. Esas son las excepciones y todos los parques lo exigen. Así que si su hijo usted no firmó esa exención, pues entonces no va a poder ir porque no le van a permitir entrar a su hijo ahí a ese parque. Así que esté pendiente y la hora prevista de llegada es las 4:30 de acuerdo al tráfico. Recuerde que los miércoles los niños salen a las 4, pero de acuerdo al tráfico, pues es posible que lleguen a eso de las 4:30. O sea que esté pendiente. Si necesita hablar con ellos, el número es 917-968-0124. Okay, so important dates coming up for middle school. Remember, we still continue with the academic remediation and academic enrichment, and it's all by invitation only. And the next ones coming up are April 22nd and 29 from 9 to 11. The spring recess, of course, we finish up the 16th, so we come back the 17th. The ELA state test, so that week that we have April 19 and 20, 2 days, we have the ELA state test. That's a Wednesday and a Thursday, and the dismissal is at 1 p.m. For both days. That means that if your child is at PSW, both Wednesday and Thursday, the dismissal will be at 4 p.m. Now, for the math test, also is May 3rd and 4th, and again, the same thing, dismissal is at 1 p.m., but if your child is at PSW, both days will be at 4 p.m. And again, both days is Wednesday and Thursday. The Algebra 1 region is June 15th. That's for 8th grade students. The last day of classes is June 15 for the middle school. The 8th grade step-up ceremony is June 16. And summer school, for those who have to take it, is Monday, July 10 to July 28. Ok, vamos a hablar sobre las fechas importantes para los grados 5 al 8. Les recordamos que las clases de los sábados de enriquecimiento o de remediación siguen el 22 y el 29 de abril al mismo horario. El receso de primavera, usted sabe, estamos ya mañana y el viernes y la semana siguiente regresamos el 17 de abril. El examen del estado de artes del lenguaje es el 19 y 20 de abril. Y ambos días la salida para todos los niños es a la 1 p.m. Eso quiere decir que si su niño está en el programa después de la escuela PSW, la salida para miércoles y jueves de la semana que regresamos es a las 4 p.m. Lo mismo sucede con el examen estatal de matemáticas, que es el 3 y 4 de mayo. La salida es a la 1 p.m. a ambos días. Y si su niño está en el programa después de la escuela, es a las 4 p.m. que salen jueves y miércoles. Ahora, el examen de álgebra 1 de regentes para el 8º grado es el 15 de junio. El último día de clases es el 15 de junio. Y la ceremonia de subir de grado de 8º grado es el 16 de junio. La escuela de verano es del 10 de julio al 28 de julio. ¿Okay? Y recuerden que yo les mando todo esto a su correo electrónico. Más sin embargo, lo digo para que ustedes estén pendientes. High school, we have same thing with the spring recess is the same. The 12th grade town hall, that means the meeting with Principal Choi, is the 19th at 6:30 via Zoom. Very important for all parents of 12th grade students to attend. The AP town hall is the 26th, also at 6:30, and it's again with the Principal Choi. And it's by invitation only, so be on the lookout for that invitation.
Spirit Week is the 24th to the 28th. The end of marking period 2 is the 28th. So please be on the lookout for how your child is making progress. The AP US History exam is May 5th. The 12th grade trip is May 30 and 31st. The last day of classes is June 13. The Regents Week is the 14th to 23rd. The high school graduation is June 22nd. And summer school is the same, July 10 to 28. Recuerden que esto yo también le vuelvo a enviar a su correo electrónico, pero les recuerdo que el receso de primavera es el mismo para las dos escuelas. La reunión para el 12 grado con el director Choi es el 19 de abril a las 6:30, o sea que por favor manténgalo en su calendario. La reunión para clases avanzadas es el 26 de abril a las 6:30. Estos son por invitación para los estudiantes de 10 y 11 grado. La semana de espíritu, en que vienen vestidos de cierta forma, es del 24 al 28 de abril. El fin del periodo de calificación del grado de calificación 2 es el 28 de abril. Así que por favor esté pendiente cómo su niño está progresando en ALMA. El examen de Estados Unidos de avanzado es el 5 de mayo y el paseo de 12 grados es el 30 de mayo a 31 de mayo. Y el último día de clases es el 13 de junio. La semana de regentes es del 14 al 23 de junio. La graduación de 12 grados es 22 de junio y la escuela de verano es la misma del 10 al 28 de julio. All right, so for middle school, we have news. The dentist is coming for May 1st, so please make sure that you sign up for it. Because it's free. You get the necessary cleaning, x-rays, the checkup, and all is free. But please, it is required that you submit any Medicaid or private insurance information. If you don't have insurance, don't worry. And they still will see your child at no cost. But we need to know who is coming, so who wants to participate by April 16. So please let us know. Es muy importante que nos avise antes del 16 de abril, o sea, el domingo antes de venir aquí a clase. Si usted quiere que su niño de quinto a octavo grado lo revise, le hagan un chequeo dental. Vienen dentistas y le hacen el chequeo, le limpian los dientes, le hacen radiografías si es necesario, y todo le dan información de salud oral. Y es muy importante que usted traiga, le den en esa aplicación la información del seguro, ya sea de Medicaid o privado. Si no tiene seguro, no se preocupe, de todas formas le van a ver a su niño sin ningún costo alguno para usted, pero es muy importante que nos haga saber antes del 16 de abril. Si usted se pasa de esta fecha, pues no vamos a poder atenderlo a su niño, porque ellos necesitan saber cómo planificar ese día que vamos a hacer la limpieza el mayo 1, y todo esto ocurre durante el horario escolar. Okay, a reminder that this month, because of the break, we do not have a coffee hour, but the next month, May 5th, we do have coffee hour, and we have a special trainer that is coming. And so if you're interested in being part of the family council, please come, as we have a special training from this Michelle Hoover, who is a coach for Fortune 500 companies. Some of them are there. Muy importante que si usted está interesado en ser parte del Consejo de Familias para el próximo año, que venga ya sea en persona o a través de Zoom al cafecito, que es el 5 de mayo. Este mes no vamos a tener cafecito por lo que tenemos receso, pero el próximo 5 de mayo va a ser esta entrenadora que hace mucho entrenamiento a los ejecutivos de compañías grandes como estas que están aquí señaladas: Walmart, Chanel, CVS, American Express. Ella viene también a entrenar a los padres, así que no se pierdan esta oportunidad de liderazgo. También les digo que, de nuevo, que no hay cafecito este mes, así que el próximo cafecito que queda, ese es siempre el primer viernes de cada mes, o sea que viene siendo el 2 de junio, el otro, y ahí vamos a hablar sobre el menú, que yo sé que es algo que los padres estaban pidiendo sobre el menú, y ese día es el que se va a hablar sobre el menú.
I just want to remind you that this month we don't have a coffee hour because of spring break, but we will have another one the June 2nd, and we will talk about the menu, which I know is some of the things that parents wanted to talk about. So let's talk about spring break and some of my recommendations, and really is to schedule family fun, family time, because we get so busy, and even if visiting relatives, going on trips and things like that, we still maybe get too busy and not have enough time talking to our kids about how they're doing. And so I also wanted to check in that if you review the goals from the parent-teacher conference, you check on Alma, see how your child is doing, encourage your child to check emails, because at the high school, they send them a lot of internship opportunities for the summer, and they all have deadlines. And so please make sure that they apply. We also have a system called Overgrad, where there's an internship database and the students have access to it. So please make sure that they are checking to see what their interests are. The other thing is to take the time to practice taking skills. Many of the kids, because of the pandemic, they forgot to take tests, and so they're rusty. So for 9 to 12 graders, you can find previous year's Regents exams online with an answer key, and I'm just going to show you how it looks. You just look at all the different exams, but even for the middle school, they have to take, like I said, the Algebra 1, and you just look at the response set, and you get to see what the questions are like and what the answer is supposed to be, how they're supposed to answer some of the problems, and then they get to practice about it. So this is something that you can do at home if you want your child to do very well in this test. So the good thing is to set up expectations between the social media use and how much of that is going to happen, and how much is getting on top of their academic responsibility, including reading time. Another thing is, if your child is in high school, to visit a college. All schools have virtual tours, and you can attend in person, or you can just check out the video. And ask, what can you do as a parent to best support your child's academic and social emotional growth? Just by asking, hey, tell me more, how you doing? How can I be better support? I know that internships are coming up. I know that the exams are coming up. I have some keys of how to help you out. Let's schedule it. What do you think will be best? And also just because of being in good teams and good environments and all this is so important. So if your child is part of the athletic team, be sure to download our Trailblazer Athletics app or check out our calendar. I know that the softball team at the middle school is meeting on Friday and the Monday after Easter to just do fun trainings. And again, this is completely optional. And if any of the coaches are doing any of the activities during spring break, they usually have instant messaging parent group. So if you make sure that if the coaches are doing anything, again, it's completely optional. This is out of the goodness of their heart that they want to keep the kids engaged. So please be on the lookout for that. El del receso de primavera, les doy ciertas sugerencias, y es que a veces cuando visitamos a nuestros parientes o vamos de vacaciones, a veces estamos nosotros tan cansados que ni siquiera nos ponemos a hablar con nuestros hijos, sino que estamos simplemente descansando un poco y no nos tomamos el tiempo para intencionalmente estarle preguntando cómo están. Entonces, de que estén más activos en esto y revisar los objetivos después de las conferencias de padres y maestros en la parte académica, para
para saber en dónde van sus niños y verificar esto en ALMA. Recuerde que los estudiantes de la escuela secundaria le están enviando correos electrónicos del equipo de éxito camino a la universidad y le están dando informaciones de pasantías, de programación durante el verano, y todas estas organizaciones que ofrecen este tipo de oportunidades tienen fechas límites. Así que revisando el correo electrónico de su hijo, por estas oportunidades generalmente viene de Sofía Shapiro, pero también hay una base de datos de pasantías que tenemos que se llama Overgrad. Si usted le dice a su niño, éntrate a Overgrad, ellos tienen la contraseña y todo, y fíjate a ver qué es lo que hay, qué oportunidades hay para aplicar. La otra cosa es que si su niño está en 8º grado, o en adelante, como ya vienen los exámenes de regente, ustedes pueden encontrar exámenes de años pasados y que usted puede tener una idea de cómo funciona. Y aquí estoy mostrando, por ejemplo, un modelo de respuestas, por ejemplo, el de álgebra, le está diciendo cómo son las preguntas, cómo son las que tienen que responder, para usted tener una idea de qué es lo que se está pidiendo y su niño también practicar y saber si está en lo que tiene que estar. Ese es un ejemplo de los exámenes de regentes, y establezca expectativas entre el uso de las redes sociales y el tiempo de lectura. O esta parte académica, porque si no existen esas expectativas, pues su niño va a estar todo el tiempo solo viendo videojuegos. Otra cosa es visite la universidad. Todas tienen recorridos virtuales, y si no puede asistir en persona, pues esta es una buena forma de hacerlo, o a las mismas páginas de las universidades tienen forma para usted sacar cita y hacer estos recorridos virtuales. Y pregúntele a su hijo, cuéntame cómo te puedo mejor apoyar a tu crecimiento académico o a tu crecimiento socioemocional. Recuerde que nosotros también ofrecemos aquí para los niños de 13 años en adelante una plataforma de terapistas, la que los niños pueden textear a un terapista cualquier cosa que tenga que ver con su salud mental, y una vez al mes, 30 minutos, ellos pueden tener un video chat con el terapista, y la escuela lo está pagando a todos los niños de nuestra escuela de 13 años en adelante. Y la última es que descargue la aplicación de atletismo si no lo ha hecho ya, si su niño está en equipo. Recuerde que cada esto por temporada siempre están haciendo pruebas, y la puedes descargar por Apple o Google Play, y esté siempre al tanto del calendario de atletismo. Le decimos que a veces los mismos entrenadores durante sus vacaciones todavía se quieren reunir con los niños. Por ejemplo, la entrenadora de softball, Miss Delano, piensa reunir con los niños este viernes y el lunes después de Easter, de la Pascua, para practicar. No, claro, no es nada que tengan que hacerlo, especialmente si es por cosa religiosa, no quiere que vaya. Es solamente para tener a los niños un poco divertidos, y porque a veces no tienen otra cosa que hacer, entonces es una forma que ella lo está ofreciendo. Okay, so let's talk about Poetry Month. April is Poetry Month, and of course, we know readers are leaders. So in terms of reading poetry, here's some questions that you can ask your child in terms of comprehension. So what is the subject of the poem? Who's the speaker? What is the speaker's attitude towards the subject? What has the poet done to appeal to your senses? What effect does the poem have on you as a reader? So you can pick, don't have to do it, all those questions, but just like, pick one and see what they're thinking. And remember that song lyrics are sometimes poetry, and here are some types of poetry like limericks, free verse. We have figurative language like personification, metaphor, hyperbole, and we are collecting poems. So parents, please share with us a verse from a poem or a song, and we want to create a poetry wall for our students to inspire them. So please remember, was there a verse that your grandma taught you, or a song that really touches your soul, or even
a quote from somebody who, again, inspires you. Just let us know and submit it by April 16, because we want to create that poetry wall for our students. And this goes for both schools. La otra es, quería decirles que estamos celebrando el mes de la poesía, y aquí es una de las poesías que, algunas de las preguntas que puede hacer a su niño si está leyendo poesías, y es, ¿qué es el tema del poema? ¿Quién es el orador? ¿Cuál es la actitud del hablante hacia el tema? ¿Qué ha hecho el poeta para apelar a tus sentidos? ¿Qué efecto tiene el poema en ti como lector? O sea, no tiene que hacerle todas estas preguntas, pero sí, escoja una y a ver qué su niño le está diciendo. Recuerde que las letras de las canciones son a veces escritas como poesía. Y hay diferentes tipos de poesía. Está el verso libre, está el limerick, está la canción infantil. También está el lenguaje figurado como personificación, la metáfora, hipérbole. Y en sí es bueno que ellos estén chequeando estos, esta poesía la tenemos en Sora. Recuerde que está en nuestra biblioteca digital. Y ellos tienen aquí 40 libros de poesía en que ellos pueden ver poesía y novelas en verso. La otra cosa es que nosotros estamos coleccionando poemas, así que comparta usted un verso, un poema, una canción, una estanza que le haya tocado que el corazón, que la inspire, porque queremos crear este muro de poesías de los padres que los inspira para inspirar a nuestros estudiantes. Así que, por favor, envíenlos antes del 16 de abril. Usted puede escanear este código QR para entrar su poesía y se puede inventar algo que le inspire. Así que lo invitamos. Y recuerde que aquí está en Sora, en nuestra biblioteca digital, y hay un video que le dice cómo tener acceso a Sora si no lo sabe. Okay, I want to share some pictures from fun things that we're doing, and Readers Are Leaders. We did a book exchange at the high school. Comparto fotos ahora de cosas que están sucediendo en nuestra escuela. Tuvimos un intercambio de libros en la escuela y secundaria. We had STEM night at the middle school, and here are some pictures from that lovely night. We had Landon Rodriguez and Emily De La Cruz from first place, and the second place was Ian Mercado. They are here on the top. And then these are pictures of the other participants who also, we all had a great time. La noche de ciencias, estos son los ganadores, tuvieron que hacer unos puentes y tenían que tener esta pesa que ponían bien para ver si se mantenía el puente o si estaban si se dañaba. Entonces, el primer premio quedó Blandon y Emily, y el segundo quedó Ian. Y aquí están otras fotos de nuestras familias que participaron y nos divertimos. Mil gracias por participar. The other thing, we had the art night at the high school, and the kids were also bringing their things, their creations. They were for sale, and also they were doing face painting and watercoloring on the side, and they also had microphone night where they were performing, and it was a lovely night. La otra cosa es que tuvimos también la noche de arte, en que los niños estuvieron vendiendo sus obras de arte, sus creaciones, y también estuvieron mostrando cómo ellos estaban dibujando, sus estrategias, pero también arte no solo de este medio, sino también por el internet, y estuvieron también pintando las caritas de otros niños, y esto todo fue en la secundaria. And then we also have, for English language learners, our 7th and 8th grade students went to see The Glass Menagerie by Tennessee Williams. And the good thing is about the Educational Theater of New York is that the performers make everything accessible to students to understand, and students can actually ask performers to repeat
what we're saying during the performance. And then at the end, students ask questions to the performance in English about the play. So we're going to be, we couldn't take photos, but thank you to Ms. Hernandez and Miss Salas for taking our kids. And you can take your kid to this if you don't speak English, or you know, of course you do, but if it is, if you know somebody who doesn't speak English and would like to learn the language and appreciate through theater, this is a great way. La otra cosa fue que, divertida, fue que los estudiantes de séptimo y octavo grado que están aprendiendo inglés como nuevo idioma, fueron a ver The Glass Menagerie de Tennessee Williams. Es una obra teatral en el Teatro Educativo de Nueva York, y ellos ofrecen obras para estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés. O sea que el sistema es que los artistas se hacen accesibles para que los estudiantes, si tú entendieron algo, pueden decir, por favor, repita, y ellos vuelven a repetir lo que estuvieron diciendo, o le pueden hacer preguntas a los artistas. Y al final de la obra, eso sí, las preguntas tienen que hacerse en inglés, o sea que ellos tienen que esforzarse. Y gracias por la señora Hernández y la señora Cristal Salas que llevaron estas clases. Y ustedes pueden llevar a sus niños a esta teatro comunitario. De esto ya pasó esta obra, pero siempre tienen muchos más. Y de nuevo la hacen de una forma para que los niños capten lo que están diciendo. Aunque lo estén diciendo en inglés, ellos se están procesando a través del teatro y están procesando el idioma. Así que muy bueno, y agradecemos eso que los niños lo pudieron hacer. So here is the IAL dance team's first official practice was held Monday, the 3rd, and so here are the ones who made the team for the middle school. La primera práctica oficial del equipo de baile de la escuela intermedia ya se hizo, y felicidades a todos los que calificaron para este equipo, que están todas estas niñas aquí. Mil gracias por participar. Reminders, during the break, something else to do is we have the 13th and the 14th of April from 9 to 2. You can sign up with the Altagracia Faith and Justice work to learn about environmental justice. And this is again from 9 to 2. And then on the 29th, you can all come together, parents and children. We can do a cleanup from 2 to 4. And again, this teaming up with right here at St. Jude's. La otra cosa que les recuerdo es que nosotros tenemos esta sociedad con la Iglesia de San Judas, y ellos, a través de ellos está el Altagracia Fe y Justicia, y ellos nos están invitando a nuestros estudiantes a aprender sobre justicia del medio ambiente. Y si su niño no tiene nada que hacer y está en la secundaria, que se una el 13 y 14 de abril de 9 a 2, se inscribe aquí, y se reúnen aquí en la Iglesia de San Judas. Esto es solo para los estudiantes. Ahora, para los niños más pequeños de intermedia y los padres, también el 29 de abril hay una caminata de limpieza de 2 a 4 de la tarde. Okay, another reminder to please take the survey. I know many parents say, I took the survey, why am I receiving this message again? And it's because we don't have, not everybody has told us that they have taken the survey. And so because it's anonymous, I don't know who has taken it. But the way for us to know and target the rest is for us to do these prizes. And we up the ante to $100. You can win $100 as a parent, plus a set of pots and pans. For the middle school, they can win $50, the student, plus the pizza party for the class that brings all the parent surveys completed. Las encuestas, recuerde que la encuesta de la ciudad del Departamento de Educación es muy importante. Extendieron la fecha hasta el 20 de abril, y yo sé que algunos de ustedes me dicen, pero yo ya la llené porque me sigo recibiendo que llene. Bueno, si ya la llenó, lo importante es que nos diga que la llenó para poder entrar en la rifa, porque en la rifa usted se puede ganar $100 más un juego de ollas. Hoy los estudiantes se pueden ganar $50 y una fiesta con pizza para la clase que trajo todas las encuestas llenas.
en la primera clase que traiga todas las encuestas llenas. So, why is this so important? Because this is the way for us to make our school better, because this is survey, all the students are surveyed, all the staff is surveyed, and then all the parents, and then they compare all of it. If there's something that a trend that we need to make better, this is how we make our school better. But it doesn't work if only 10 parents completed versus 950. So that's why we keep on pushing this. It's so important. And if you don't have the envelope and you cannot bring the envelope, please do it online. And it's just very easy. You just put the, go in here and you enter your access code, and is the letter F plus the student ID. And see if I have it. Sorry. And the student ID, remember, is in the report card. So you just go to your child's student, and then you go to report cards and go there, and is this number here under the student name. So you just put it there in the right immediately and submit. That's as easy as it gets. Muy importante que, ¿por qué tiene que tomar esta encuesta? Es porque el Departamento de Educación no lo exige y lo hace para todos los estudiantes, y ya todos los estudiantes la hicieron. Todo el personal todo el personal lo hicieron. Ahora que nos falta son todos los padres, y necesitamos todos los padres. En este momento solo tenemos, how many, Lourdes? 298 padres que han completado esta encuesta, y somos 950 estudiantes. O sea que necesitamos, el resto de los padres tienen que participar, por favor. Y de nuevo, muy fácil. Lo único que tiene que hacer es entrar aquí y cambiar el idioma a español, y entra la letra F, y usted se va a su Alma, o usted ya le entregaron el reporte del estudiante, y es este número que está debajo del nombre del estudiante, y ese es el número que va a poner ahí. Y ya le sale todo en español y envía. Y esa es la mejor forma. Y la otra es que una vez que termine, que no lo envíe para usted poder entrar en la rifa, porque nosotros no sabemos quién tomó y quién no tomó esta encuesta. All right. Just a reminder about stepping up and graduation. Please, oh, I forgot to say that for the high school, they can win wireless Beats. So, los niños de high school se pueden ganar esos auriculares inalámbricos Beats. O sea que son bastante costosos y se lo pueden ganar si los padres están completando esta encuesta, y los padres también se pueden ganar un juego de ollas, y todos los padres de intermedia y secundaria entran para ganar los $100. Así que usted se puede ganar hasta $150 más las ollas y la pizza party, o hasta los las $100, las ollas y unos auriculares. O sea que es muy importante que no pierda esta oportunidad. So graduation for 12th grade, just all payments are due on April 28th. And again, you just go to Alma, and all you go is to fees, and here is where you make your payment. So you will say what you're invoiced. So if you did not get the invoice for the right amount, is probably because you didn't tell us. So you'll be charged for the minimum amount. So very important for us to know. And again, the deadline for seniors is 28th of April. And for 8th grade is May 19th. If you have any questions in terms of Alma not having your account active, please give us a call. Los pagos de graduación para el 12 grado se vencen el 28 de abril y los pagos para el 8º grado el 19 de mayo. Y de nuevo se tienen que hacer a través de Alma, y la forma que usted hace es que se va a cuotas, y ahí en cuotas le sale el balance que usted tiene que pagar, y se hace solo por tarjeta de crédito. Así que muy importante, no cogemos cash, no cogemos, es solo tarjeta de crédito. Y si no tiene Alma, por favor, comuníquese con nosotros para activarle su cuenta. Okay, finally,
It's April is also Autism Awareness Month, and for our community, it's going to be celebrated April 15 from 12 to 4 at the Quisqueya Plaza, which is on Dykeman, where we had our event at the beginning of the year. And we have all these partners who are providing a lot of resources. And I just also wanted to highlight the Child Mind Institute, which is one of our partners, and they have amazing information about autism, about the basics, the quick guide to autism spectrum, complete. Even if you don't have a child with autism, it's good for us all to know about it, because 1 in 58 children nowadays are getting affected with autism. So it's very important for us to be more and more aware about this. Es muy importante que celebremos la concientización de autismo, que es el mes de abril. Y aquí en Quisqueya Plaza, que queda aquí por Dykeman y Broadway, donde hicimos nuestra celebración de salud mental al principio del año, de 12 a 4 va a haber un evento con muchas organizaciones que van a dar recursos para concientización. Y de nuevo es el 15 de abril. Y quería también asegurarme que supieran de esta organización que es socia con nosotros, que se llama The Child Mind Institute, y ellos tienen mucha información sobre el autismo, la guía rápida, guía completa, terminología, qué es la neurodiversidad, procesamiento sensorial. Todas estas informaciones es muy bueno, diagnóstico, terapias, cómo criar los niños, adultos y jóvenes con autismo. Todo esto es bueno que ustedes tengan toda esta información, porque muchos niños ahora tienen autismo, y es por eso que es muy importante nosotros saber cómo mejor empoderarlos a ellos también. Entonces, si usted, el Consejo de Familia también trajo recursos con Beatriz Matos, y gracias a Carmen Pichardo, y Beatriz ofrece información de cómo usted puede tener recursos económicos para que su niño vaya a programas después de la escuela, de verano, ayuda en casa, todo esto sin usted tener que pagar nada. Así que, por favor, infórmese, porque hay muchos recursos para las familias. So also wanted to let you know that through the Family Council, and Carmen Pichardo, they brought introduced us to Beatriz Matos, who offers a lot of information as to how do you get access to all the financial benefits that the government gives from paying for summer programs, after school programs, additional care at home, all sorts of resources for you to take advantage of that your child should have, and without a cost to you. So it is a process. It's a long process. It's not right away, but it's important for you to start in the process. Okay, so that's all the news I have. And as always, please subscribe to our YouTube channel. We have previous videos there, and I'll try to have this video posted, but because it's the break, I'm not sure if I'll be able to. So hope to get it all on time, but for sure we'll have the presentation for you. De nuevo, suscríbase a nuestro canal de YouTube, es donde guardamos todos los videos, y no sé cuándo pueda poder publicar por lo que estamos ya en vacaciones, pero lo haré tan pronto posible y les enviaré toda esa presentación a su correo electrónico. Ok, so esto es todo por la presentación de hoy.